El dolor es el idioma universal de la humanidad. Puede que no hables inglés, puede que no entiendas mandarín, puede que no sepas absolutamente nada de física cuántica o de economía, pero hay una lengua que tú, yo y cualquier ser humano de este planeta entendemos con precisión. La lengua del sufrimiento. Tarde o temprano, el dolor llama a nuestra puerta. No pide permiso, no reserva hueco en la agenda, no respeta la cuenta bancaria. No pregunta si eres buena persona o mala persona. Simplemente entra, se sienta en el salón y pone tu vida patas arriba. A veces llega como la pérdida de alguien a quien amas. A veces como un diagnóstico médico que te descoloca. A veces como el golpe de una ruina económica. A veces como el abandono de alguien que juró quedarse. Y otras veces llega de forma más silenciosa. Una angustia invisible que aprieta el pecho de madrugada, sin que sepas ni explicar de dónde viene. Y frente a esa visita indeseada, el mundo moderno suele tener una sola respuesta: huir. Vivimos en la civilización de la anestesia. La orden del mundo es escapar del sufrimiento a cualquier precio. Si duele el cuerpo, pastilla. Si duele el alma, pastilla. Si duele la conciencia, distracción. Beber, comprar, comer sin hambre, deslizar la pantalla durante horas, consumir ruido. Todo con un objetivo: apagar el grito interior. Porque el mundo mira el sufrimiento como un absurdo, como un fallo del sistema, como una tragedia ciega que destruye la felicidad. Y cuando esa mentalidad entra en la fe, muchas personas acaban tratando a Dios como si fuera un seguro ante accidentes. Yo rezo, yo cumplo, así que Dios me debe una vida sin contratiempos. Pero eso no es cristianismo, es infantilismo espiritual. Ahora bien, cuando abres los escritos de los santos, cuando miras la sabiduría bimilenaria de la Iglesia y de forma muy especial, cuando lees a San José María Escribá, recibes un choque térmico, una visión tan distinta, tan elevada y tan misteriosa que, a primera vista, parece una locura. En camino hay una frase que golpea de frente nuestra mentalidad cómoda. Bendito sea el dolor, amado sea el dolor, santificado sea el dolor, glorificado sea el dolor. Y la primera reacción, si somos sinceros, suele ser de rechazo. ¿Cómo así bendito? ¿Cómo así amado? ¿Cómo así glorificado? ¿Se supone que debo aplaudir el cáncer, la traición, el desempleo, la soledad, la ansiedad, la humillación? ¿Es el cristianismo una religión de masoquistas? ¿Dios disfruta viendo a sus hijos sufrir? La respuesta es un no rotundo. Dios no es sádico. Dios es Padre. Pero es un Padre que ve mucho más lejos que la punta de nuestra nariz. Él ve la eternidad. Y esa perspectiva eterna, esa mirada de Dios, cambia completamente el sentido de cada lágrima. Para entender el verdadero sentido del sufrimiento, imagina esta escena. Un escultor frente a un bloque de mármol bruto, deforme, con aristas, sucio, pesado, sin belleza visible. Ese bloque somos nosotros, marcados por el pecado original, cargados de orgullo, vanidad, egoísmo, apegos desordenados, necesidad de control, hambre de aprobación, miedo a perder, miedo a quedar mal, miedo a sufrir. Dios mira ese bloque y no ve solo piedra, de una obra maestra escondida dentro. Ve el rostro de Cristo, ve lo que tú todavía no ves. Pero para que aparezca la imagen de Cristo en ti, hay que cortar aristas, hay que arrancar exceso, hay que pulir, hay que tallar. ¿Y cuál es la herramienta que usa el escultor divino? El cincel del sufrimiento. Cada golpe duele. La piedra, si pudiera sentir, gritaría ¡para! Pero el escultor no golpea por odio, golpea porque ama la obra, golpea porque sabe lo que está haciendo. San José María lo expresa con una imagen preciosa, casi idéntica a esta. No te quejes si sufres. Se pule la piedra que se estima, la que vale. ¿Te duele? Déjate tallar, con agradecimiento, porque Dios te ha tomado en sus manos como un diamante.
Míralo con calma. La piedra que se estima. No la que se desprecia, no la que se tira, la que se valora. Cuando Dios permite una humillación, está cortando la arista del orgullo. Cuando permite que pierdas un bien material, está debilitando el apego que te estaba esclavizando. Cuando permite una soledad, puede estar enseñándote a no idolatrar afectos humanos, a buscar el único amor que no decepciona. El problema es que nosotros no solemos comportarnos como mármol dócil. Somos piedra rebelde. En cuanto el cincel toca la herida, nos revolvemos, protestamos, nos enfadamos, nos amargamos. Dios es injusto. Dios se olvidó de mí. Y con esa reacción hacemos algo terrible. Rodamos fuera de la mesa del escultor. Nos salimos del proceso que iba a salvarnos. San José María no veía el sufrimiento como un castigo sin sentido, sino como una caricia de Dios, una forma fuerte, misteriosa, exigente, pero real, de amor paternal. De hecho, desde los comienzos del Opus Dei, valoró a los enfermos como un tesoro y hablaba de los padecimientos como caricias de Dios. Y aquí entra un punto que cambia el juego entero. Dios trata a sus hijos como trató a su Hijo. Piénsalo en serio. Jesús es el Hijo amado, inocente, puro, sin pecado. Pasó la vida entera haciendo el bien, y aún así, el Padre permitió que bebiera el cáliz de la cruz. No porque el Padre odiara al Hijo, sino porque en ese misterio se estaba abriendo la puerta de nuestra salvación. Si Dios permitió la cruz para el inocente, ¿por qué nosotros, que somos pecadores y frágiles, creemos tener derecho a una vida sin lágrimas? La cruz es el signo de identidad del cristiano. Quien huye de la cruz, huye de Cristo. No existe cristianismo sin Calvario. Lo que existe es autoayuda religiosa. Pero cuidado, esto no significa buscar dolor por dolor. No significa romantizar el sufrimiento. No significa negar tratamientos, ayudas, médicos, terapia, descanso. No significa fingir que no duele. Duele. Y es normal que duela. Jesús lloró. Jesús tuvo angustia. Por tanto, llorar no es pecado. Tener miedo no es pecado. Estar abatido por momentos no te convierte en mala persona ni en mal cristiano. El pecado es el desesperar. El pecado es arrancar la cruz del hombro con odio, como si Dios te hubiera traicionado. El pecado es dejar que la herida se convierta en veneno. Y aquí llegamos a una distinción decisiva: la diferencia entre el dolor que salva y el dolor que condena. El dolor por sí solo no santifica a nadie. Dos personas pueden sufrir lo mismo y acabar en destinos opuestos. La diferencia no está en la cantidad de dolor, sino en lo que hacen con él. Por eso, el cristianismo no te promete una vida sin cruces. Te promete algo mucho más fuerte. Te promete un sentido. Y te promete una gracia que convierte lo que parecía absurdo en camino de eternidad. San José María lo dice con claridad: te quiero feliz en la tierra. No lo serás si no pierdes ese miedo al dolor, porque mientras caminamos, en el dolor está precisamente la felicidad. Esa frase es dinamita para el mundo moderno, porque el mundo identifica felicidad con comodidad, pero el Evangelio identifica felicidad con amor. Y amar cuesta. Amar supone renunciar. Amar implica cruz. Y misteriosamente, ahí aparece una alegría que no depende de que todo vaya bien. Ahora te pido algo muy concreto. Mira tu cruz actual. No la de tu pasado, no la de algún día, la de ahora. Esa que te acompaña cuando se apaga la luz. Esa que a veces te hace llorar en silencio para no preocupar a los demás. Y pregúntate con honestidad: ¿qué actitud estoy tomando? ¿Estoy endureciéndome? ¿Estoy amargándome? ¿Estoy convirtiendo esto en resentimiento? ¿O estoy intentando, aunque sea con poca fuerza, entregarlo a Dios? No se trata de sentir ganas, se trata de decidir. Porque aquí llega el giro más hermoso y más poderoso de toda esta enseñanza. Tu dolor no solo puede purificarte, tu dolor
puede salvar a otros. Y esto no es poesía, es doctrina católica. San Pablo lo escribió con una audacia que desconcierta. Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Cómo puede faltar algo a la pasión de Cristo? No falta nada en el mérito de Jesús. Su sacrificio es perfecto e infinito. Pero por un designio de amor, Dios ha querido dejar un espacio abierto para que tú te unas, para que tú subas a la cruz con Él, no para añadir, como si Cristo fuera insuficiente, sino para participar, para ser asociado, para que tu vida tenga un peso eterno. Esto es lo que cambia el color de tus lágrimas. Si el dolor se ofrece unido a Cristo, se convierte en arma espiritual, en moneda de redención, en intercesión viva. Y San José María lo vivió de manera realísima con los enfermos, en los hospitales y en los barrios pobres, cuando era capellán del Patronato de Enfermos en Madrid. No fue teoría, fue vida, fue calle, fue dolor acompañado. Antes de continuar, quiero invitarte con cariño a dar un paso más profundo en este camino espiritual. Si lo que has escuchado ha tocado tu corazón, encontrarás en las obras de San José María Escrivá una fuente viva, luminosa y segura para seguir creciendo en la fe. Los enlaces están en la descripción del vídeo. Al adquirirlos, no solo te acercas a las fuentes originales, sino que también ayudas a que este canal pueda seguir sirviendo, evangelizando y acompañando a tantas almas que buscan sentido, consuelo y esperanza. Gracias por caminar con nosotros, en silencio y fidelidad. Ahora vamos a entrar en la zona más delicada y más poderosa de todo este tema, porque aquí se separan dos caminos que, desde fuera, parecen iguales, pero por dentro conducen a destinos opuestos. El sufrimiento, por sí mismo, no santifica a nadie. Dos personas pueden estar atravesando la misma enfermedad, la misma humillación, la misma pérdida, el mismo duelo, el mismo abandono. Y sin embargo, una termina más limpia, más humilde, más fuerte, más cerca de Dios. Y la otra termina amarga, endurecida, oscura, resentida, incluso más lejos. Eso significa que hay un sufrimiento que salva y un sufrimiento que condena. Y para entenderlo, no necesitamos teorías. Basta mirar el Calvario. Dos ladrones fueron crucificados junto a Jesús. Los dos tenían los mismos clavos, la misma sangre, la misma sed, la misma asfixia lenta, la misma humillación pública. El dolor físico era idéntico, pero uno convirtió su dolor en veneno y el otro convirtió su dolor en llave. El ladrón rebelde se encerró en sí mismo, blasfemó, exigió, se consumió en su orgullo. El dolor no lo ablandó, lo endureció. El otro, en cambio, hizo el movimiento decisivo. Aceptó, reconoció su culpa, miró a Cristo. Y en vez de pedir comodidad, pidió misericordia. Ahí está el secreto. El dolor que no se ofrece se pudre. El dolor sin sentido, o mejor dicho, el dolor vivido como si no tuviera sentido, se vuelve resentimiento. Y el resentimiento es como un ácido. Te corroe por dentro, te roba la paz, te vuelve sospechoso del amor, te hace desconfiar de todo y de todos. Por eso San José María no te pide que no sientas, no te pide que te hagas el fuerte, no te pide que finjas serenidad de mármol. Te pide algo más profundo, que te dejes trabajar por Dios y que aprendas a dar un valor sobrenatural a lo que te duele. Y aquí te hablo claro. Hay cruces que te hacen llorar de verdad. Hay noches en las que cuesta respirar. Hay dolores que uno esconde hasta en el baño para que la familia no se asuste. Eso no se banaliza. Eso se respeta. Eso se acompaña con reverencia. Pero precisamente por eso la pregunta decisiva no es ¿me duele? Porque ya sabemos que sí. La pregunta decisiva es
¿qué estoy haciendo con este dolor? ¿Lo estoy convirtiendo en arma de salvación o lo estoy dejando convertirse en veneno? San José María lo decía con un realismo que despierta. Jesús sufre por cumplir la voluntad del Padre, y tú, que quieres también cumplir la santísima voluntad de Dios, siguiendo los pasos del Maestro, ¿podrás quejarte si encuentras por compañero de camino al sufrimiento? Fíjate, no dice que el sufrimiento sea agradable, dice que es compañero de camino. Y el compañero de camino no se elimina, se aprende a caminar con él. Aquí aparece la gran tentación moderna cuando duele, la huida. Huida física con anestesia constante, huida mental con distracción, huida espiritual con queja interminable. Pero el cristiano maduro no huye como un cobarde, tampoco se busca el dolor. El cristiano aprende a atravesarlo con Cristo, y para atravesarlo, necesitas una verdad que cambia todo. Tu sufrimiento puede tener valor redentor. Esto no es poesía, es teología católica, es evangelio vivido. San Pablo lo escribe con una frase que, si la entiendes, te cambia para siempre. Completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, por su cuerpo, que es la Iglesia. Muchos se escandalizan. ¿Cómo que falta algo a Cristo? No falta nada en el mérito de Jesús. Su sacrificio es perfecto, infinito. Lo que falta no es eficacia. Lo que falta es nuestra participación, porque Dios ha querido salvarnos de un modo que no nos aplaste, sino que nos eleve. Dios no quiso salvarte como quien firma un documento desde un despacho. Quiso asociarte. Quiso dejarte subir a la cruz con Él. Quiso que tu vida no fuese un paseo estéril, sino una colaboración real con la obra de la salvación. Y cuando eso entra en la cabeza, el sufrimiento cambia de color. Ya no es solo lo que me pasa, se convierte en lo que puedo ofrecer. Ya no es solo mi drama, se convierte en mi altar. Aquí aparece la lógica del cuerpo místico. La Iglesia no es un club, no es una ONG, es un organismo vivo. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Cuando un miembro ofrece algo unido a Cristo, esa gracia no se queda aislada como una moneda en el bolsillo. Circula. Dicho de manera simple, tu cruz puede ayudar a otro. Y esto, mi hermano, es tan grande que el demonio lo odia con pavor. Porque el demonio puede tolerar un sufrimiento estéril que te amarga. Puede incluso aprovechar tu dolor si te vuelve resentido, quejica, desesperado, agresivo. Pero lo que no soporta es un alma que sufre amando. Un alma que, en vez de gritar contra Dios, se une a Dios. Un alma que ofrece. Esto es oro puro, lágrimas con sentido, lágrimas que se convierten en purificación, lágrimas que se vuelven materia de gracia. El problema no es llorar, el problema es desesperar. El problema es quedarse en el suelo, como si el dolor tuviera la última palabra. No la tiene. La última palabra es la resurrección. Y aquí cierro esta parte 2 con un gancho para la parte 3. Si tu dolor puede convertirse en oración, entonces hay una pregunta inevitable. ¿Cómo sostener la paz cuando el dolor se prolonga? ¿Cómo no caer en amargura con una cruz larga? ¿Cómo vivir alegría cristiana sin negar las lágrimas? ¿Cómo transformar el sufrimiento en apostolado, en ayuda real para otros? Porque el mundo cree que cruz y alegría son incompatibles. Los santos demuestran lo contrario. La alegría cristiana tiene raíces en forma de cruz. Hemos hablado del sentido del sufrimiento. Hemos hablado del dolor que salva y del dolor que envenena. Hemos hablado de ofrecer, de unir, de no desperdiciar ni una sola lágrima. Pero ahora llegamos al punto que más desconcierta al mundo. ¿Cómo es posible cargar una cruz pesada y seguir siendo alegre? Desde fuera, el cristianismo parece contradictorio. Adoramos a un Dios crucificado. Hablamos de sacrificio, de mortificación, de renuncia.
Y el mundo concluye rápidamente. Eso es tristeza. Eso es represión. Eso es una religión de gente amargada. Pero cuando uno estudia la vida de los santos, y muy especialmente la vida de San José María Escrivá, descubre algo desconcertante. Eran profundamente alegres. No superficiales, no eufóricos, no ingenuos, alegres. Y aquí está la clave. El dolor no es lo mismo que la tristeza. El dolor puede ser físico, psicológico, moral. El dolor forma parte de nuestra condición humana herida. Pero la tristeza espiritual, esa tristeza oscura que se convierte en desesperanza, casi siempre nace del egoísmo. San José María tenía horror al victimismo espiritual. No porque ignorara el sufrimiento, sino porque sabía que el ego puede usar el dolor para encerrarse en sí mismo. La cultura actual te empuja a hacer del dolor tu identidad. Si sufres, debes anunciarlo, amplificarlo, convertirlo en etiqueta. Soy mi trauma, soy mi enfermedad, soy mi fracaso. Pero el cristianismo te dice algo radicalmente distinto. No eres tu herida. Eres hijo de Dios. Y eso cambia todo. La alegría cristiana no es una emoción superficial. No es la risa constante. No es negar que duele. Es una certeza profunda, firme, que se sostiene incluso cuando todo tiembla. Dios tiene la última palabra. San José María lo repetía constantemente. La verdadera virtud no es triste ni antipática, sino amablemente alegre. Lo que es clave para entender la espiritualidad católica auténtica. La tristeza permanente no es signo de santidad. La amargura constante no es profundidad espiritual. La cara larga no es virtud. ¿Por qué? Porque la tristeza espiritual prolongada suele esconder orgullo herido. Las cosas no salieron como yo quería. Dios no actuó como yo esperaba. La vida no fue como yo soñé. La alegría cristiana nace cuando dejas de exigirle a Dios una vida cómoda y empiezas a confiarle tu vida entera. Y aquí entra una distinción crucial. La alegría no elimina la cruz. La alegría ilumina la cruz. San José María, que sufrió incomprensiones, persecuciones, pobreza, enfermedades y calumnias durante años, no era un hombre sombrío. Quienes convivieron con él hablan de su sonrisa constante, de su sentido del humor, de su capacidad para animar incluso en medio de dificultades enormes. ¿De dónde salía eso? De la filiación divina. Cuando comprendes que eres hijo, el sufrimiento deja de ser una prueba absurda y se convierte en pedagogía de amor. El hijo no interpreta el silencio del padre como abandono definitivo. Puede no entender, puede llorar, puede incluso protestar, pero sabe que no está solo. San José María lo explicaba con claridad. La base de toda vida espiritual es saberse hijo de Dios. Esa conciencia cambia la forma de vivir la enfermedad, la pobreza, la soledad, el fracaso. Porque el hijo sabe que el padre no juega con él. Ahora bien, esto no significa que la tristeza desaparezca automáticamente. La diferencia es esta. El cristiano puede estar triste, pero no desesperado. Puede llorar, pero no sin esperanza. Puede sufrir, pero no sin sentido. Aquí entra otro punto fuerte de San José María, el pudor del sufrimiento. En una cultura donde se exhibe todo, donde se convierte cada herida en espectáculo, el santo proponía una elegancia espiritual profunda. Sufrir sin cargar innecesariamente a los demás. No hacer de la propia cruz un instrumento de chantaje emocional. Esto no es frialdad, es caridad. Es llegar a casa con dolor de cabeza y aún así regalar una sonrisa. Es atravesar una crisis financiera y no sembrar pánico en los que dependen de ti. Es sufrir en silencio ante Dios y no descargar tu frustración en quienes no tienen culpa. Eso exige fuerza sobrenatural, porque lo natural es desahogarse dañando. Lo sobrenatural es ofrecer sin amargar.
Y aquí volvemos al núcleo. La cruz no es el final. La cruz es tránsito. Si Cristo hubiera quedado en el Viernes Santo, el cristianismo sería una tragedia. Pero existe el domingo de resurrección. Y esa es la clave que sostiene la alegría cristiana. La muerte no tiene la última palabra. La enfermedad no tiene la última palabra. La traición no tiene la última palabra. El fracaso no tiene la última palabra. La última palabra es resurrección. Por eso San José María podía escribir con serenidad ante la muerte, no como quien camina hacia el vacío, sino como quien camina hacia el encuentro definitivo con el amor. Y aquí viene algo que el mundo evita pensar: la eternidad. Vivimos como si todo terminara aquí, como si lo único importante fuera el éxito, la comodidad, el reconocimiento, el placer inmediato. Pero el cristiano vive sabiendo que cada minuto tiene peso eterno. El sufrimiento ofrecido no desaparece en el aire, no se pierde, no se diluye, se convierte en gloria. El libro del Apocalipsis promete algo que parece imposible cuando uno está llorando. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor. Eso no es consuelo barato, es promesa divina. Y si esa promesa es real, y lo es, entonces la cruz cambia de categoría. Ya no es un accidente inútil, es inversión eterna. San José María insistía en no desperdiciar el tiempo, y eso incluye no desperdiciar el sufrimiento, porque el tiempo de dolor es tiempo de mayor intimidad con Dios. Muchos santos afirmaron que en la enfermedad descubrieron a Cristo con una profundidad que jamás habían experimentado en la comodidad. Cuando todo se oscurece, la gracia brilla con más intensidad. Pero aquí viene una advertencia necesaria. No te enamores del sufrimiento en sí. Enamórate de Cristo. El sufrimiento no es el centro. Cristo es el centro. La cruz sin Cristo es tragedia. La cruz con Cristo es redención. Y ahora quiero hablarte directamente. Si estás pasando por un valle oscuro, no creas que Dios te olvidó. No interpretes la prueba como abandono. No confundas silencio con ausencia. A veces, Dios está más cerca que nunca precisamente cuando no lo sientes. La fe no es sentir. La fe es confiar. Tal vez ahora no entiendes lo que estás viviendo. Tal vez la herida está demasiado reciente. Tal vez la pérdida es demasiado grande. Tal vez la angustia te visita cada noche. Pero no estás solo en esa habitación. No estás solo en esa cama. No estás solo en esa oficina. No estás solo en ese hospital. Cristo está contigo. Y si decides ofrecer, si decides unir, si decides no endurecerte, si decides no convertir tu dolor en resentimiento, ese dolor tendrá peso eterno. Un día cerrarás los ojos en esta tierra, y cuando los abras ante Dios, no te preguntará cuántos títulos colgaste en la pared, cuántos seguidores acumulaste, cuántos viajes hiciste. Buscará las cicatrices del amor. Las cicatrices no avergüenzan. Las cicatrices glorifican. Cada lágrima ofrecida se convertirá en joya. Cada humillación aceptada será luz. Cada noche de insomnio ofrecida será piedra preciosa en tu corona. No tengas miedo de sufrir. Ten miedo de desperdiciar el sufrimiento. Abraza tu cruz de hoy. No la arrastres murmurando. No la maldigas. Bésala, como enseñaba San José María. Porque esa cruz, que ahora pesa, un día será tu gloria. Que la Virgen María, que permaneció firme al pie de la cruz, te enseñe a sufrir con dignidad, con paz, con esperanza. Ella no gritó contra Dios, ella no huyó, ella permaneció. Y el domingo llegó. Siempre llega. Levántate, toma tu cruz, camina con Cristo. Lucha con alegría, porque la victoria ya fue conquistada. Solo te toca apropiarte de ella, día tras día, dolor tras dolor, oración tras oración, hasta ese último suspiro en el que podrás decir con humildad: Señor, no lo entendí todo, pero confié. No lo disfruté todo, pero ofrecí. No fui perfecto, pero luché. Y eso basta.